Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Antes que nada, les deseamos que hayan pasado una feliz Nochebuena y estén pasando una feliz Navidad, en compañía de sus seres queridos y con mucha salud. Bueno, hoy tenemos un tema extraordinario y con un gran invitado que es mi amigo el doctor Luis Saldívar. Vamos a hablar hay momentos en donde los médicos tenemos minutos para poder salvar a un paciente. El tema de hoy es sobre infarto agudo al miocardio y lo que es código infarto. Por eso quiero que le demos un fuerte aplauso a mi amigo Luis Saldívar, cardiólogo intervencionista. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bienvenido, Luis. Ya tenemos tiempo de conocernos y yo quiero empezar con algo para que los pacientes sepan qué hace un cardiólogo intervencionista. Porque muchas veces escuchamos cardiólogo, pero lo que tú eres cardiólogo con una alta especialidad, cardiólogo intervencionista. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Edgar. Es un gusto participar contigo. Es excelentes temas los que están saliendo y más con el apoyo de Asociadox. Eres un gran líder y agradezco mucho Gracias. Tu invitación. Como tú muy bien dices, pues es un tema muy interesante. Es la principal causa de muerte a nivel mundial. Es una causa muy frecuente. Seguramente tenemos siempre algún conocido o un familiar que tuvo un problema cardiovascular y eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Mira, yo soy cardiólogo. Dentro de la cardiología se divide en ciertas ramas. A mí me gusta mucho explicar cómo estudiamos nosotros el corazón. El corazón es un cuarto. Una cosa es la pared, otra cosa es la tubería, otra cosa es la electricidad, otra cosa son las puertas. Bueno, dentro de ese cuarto yo soy el plomero, ¿sí? Ese es un cardiólogo intervencionista. Un cardiólogo intervencionista es el cardiólogo que tiene la alta especialidad en resolver problemas de las válvulas del corazón o de las arterias del corazón, que se llaman arterias coronarias, que prácticamente son la tubería del corazón. Es una especialidad muy bonita, como tú muy bien dices. Es una especialidad que es muy resolutiva a los pacientes y se atienden de manera temprana y se llega a un diagnóstico temprano, pues obviamente el pronóstico de este tipo de enfermedades mejorará significativamente. Sí, de hecho yo creo que en lo personal, yo siempre digo que un médico tiene su padecimiento favorito. Y yo te voy a decir que el mío es el corazón, los infartos. Y por eso quiero que empecemos con lo más sencillo para que los pacientes empiecen a entender, que ya muchos lo conocen, ¿qué es un infarto agudo al miocardio? Mira, un infarto agudo al miocardio es un desprendimiento de una plaquita de colesterol dentro de las arterias dentro de las arterias del corazón, que produce la acumulación de un trombo, que es un coágulo de sangre. Es como si nos quitáramos un pellejito del dedo, de la uña, y el pellejito empieza a tener un sangrado y se llena con un coagulito. Bueno, eso sucede dentro de las arterias del corazón, solamente que son arterias entre 3 a 4 milímetros. Entonces, cualquier obstrucción aguda o obstrucción inmediata del flujo de sangre es lo que produce un infarto agudo al miocardio. Es todo lo que pasa dentro de esa arteria y que los pacientes normalmente sí tienen algunos síntomas. Hay preguntas que nos llegaron y lo mencionan así, a ver cómo se los podemos explicar, que es una isquemia, una lesión y una necrosis. ¿Cómo podríamos explicarlo para que lo entienda el público? Mira, la isquemia se refiere como el déficit de flujo sanguíneo en el territorio del corazón. Una vez que la isquemia es prolongada, puede haber una lesión en el músculo cardíaco. Estas arterias son las que nutren el músculo del corazón. Entonces, como les empieza a llegar menos oxígeno a las arterias, empieza a lesionarse el músculo. Y finalmente el músculo muere
y esa parte se llama necrosis. De hecho, es lo que tenemos que salvar principalmente, ¿no? Se salva el músculo, en este caso del corazón. Es correcto, sí. Ahora, hablando de las estadísticas a nivel mundial, ¿sigue siendo la primera causa de muerte? Es la principal causa de muerte y seguirá siendo la principal causa de muerte porque están asociados muchos factores de riesgo que conforme ha pasado la sociedad, los malos hábitos, etcétera, pues cada vez los infartos son más frecuentes. De hecho, la estadística dice que cada 40 segundos muere una persona por infarto a nivel mundial. Realmente, ¿qué tan importante es todo eso que viene atrás, que vamos a ir más adelante, para que lo conozcan y sepan cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo está la estadística aquí en México? ¿También es de las principales causas de muerte? Sí, es la principal causa de muerte. Enfermedades cardíacas es la principal y dentro de las enfermedades cardíacas los infartos agudos al miocardio ocupan más del 70% de las enfermedades del corazón. Como tú muy bien dices, cada 70 segundos muere una persona por un infarto agudo al miocardio. Sí, de hecho, para que nos entiendan bien, vamos a hablar de los factores de riesgo, que los separamos cuando los podemos modificar y cuando no son modificables. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo, como tú muy bien dices, Edgar, se dividen en dos. En factores de riesgo no modificables, que como su nombre lo dice, no podemos modificar, y los factores de riesgo modificables. Los no modificables es la raza, es el género, es la genética, y los que sí podemos modificar incluye el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, etc. Yo me acuerdo cuando estaba en la coronaria, en un hospital, había pacientes y dicen que el factor de riesgo en la edad, que los hombres a partir de 45 años y las mujeres arriba de 55 años. Pero en la coronaria teníamos pacientes, y fíjate, médicos con 35, 36, 38 años de edad y ya infartados. Sí, cada vez vemos pacientes más jóvenes. Antes era muy extraño que los pacientes por debajo de los 40 años de edad tuvieran enfermedades cardíacas, pero en los últimos años hemos visto un cambio en la estadística. Probablemente el estrés, probablemente el estar todo el tiempo con niveles de cortisol elevados constituyan un factor de riesgo que nosotros no estamos viendo. Mencionabas hace rato que uno de los factores de riesgo es el tabaquismo, el estrés, la mala alimentación. También ya veo factores de riesgo en jóvenes. Ya no hacen ejercicio, ahora el vape. Esos factores hace que los pacientes tengan un riesgo cardiovascular mucho más importante. Por supuesto. La obesidad infantil, por supuesto, creo que eso. Drogas, cocaína. Nos llegó un paciente aquí en Asociados que ya llegó con dolor en el pecho, le tomamos un electrocardiograma y ya vimos datos de un infarto. ¿Por qué? Porque este factor es el uso de algunas sustancias como la cocaína, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante saber que el infarto no se da solamente a los pacientes mayores de esta edad, de 45, 50 o 60 años. ¿Ya se ha presentado en jóvenes? ¿Has tenido pacientes jóvenes infartados? Sí, he tenido pacientes de 34, 35 años de edad que han sido diagnosticados con infarto agudo al miocardio y que los hemos tratado, pero muy jóvenes. O sea, ya cuando entras tú a la arteria y ves que está cerrada la arteria. Es correcto. Eso se llama, eso que comentas, se llama angiografía coronaria, que coloquialmente nosotros lo llamamos cateterismo. Seguramente ustedes han escuchado que algún tío, algún pariente le han hecho un cateterismo. Bueno, ese procedimiento es angiografía coronaria y es la manera de ver la tubería. Es un plomero, es entrar y ver cómo está la tubería del corazón, ver dónde está la lesión e intentar repararla lo antes posible, porque nosotros decimos tiempo es músculo. Entre más rápida se pueda solucionar la arteria, el pronóstico del paciente dará un giro de 180 grados. Sí, ahora, para que podamos explicarles, hay síntomas como clásicos y síntomas atípicos. ¿Cómo podemos explicárselos para que conozcas esos síntomas y tengan esos datos de alarma? Los síntomas característicos es un dolor opresivo en el pecho. Los pacientes describen que es como si alguien los estuviera empujando. Ellos piensan que
pata de un elefante les está oprimiendo el pecho, acompañado de sudoración, y a veces el dolor se puede irradiar hacia el brazo o hacia la mandíbula. Eso nosotros le llamamos un dolor típico. Un dolor atípico pueden ser una molestia en la boca del estómago que no está resolviéndose con medidas de gastroenterología, o pacientes que tienen disnea. La disnea es la dificultad para respirar al hacer esfuerzos. Entonces los pacientes tienen disnea de esfuerzo. Eso quiere decir que cuando ellos caminan, suben una escalera, caminan una cuadra, el paciente se empieza a fatigar de una manera más rápida. Tengo una paciente que acabo de intervenir, que ella tiene 50 años de edad, y ella empezó a notar que empezaba a faltarle el aire al hacer ejercicio. Dice, oye Luis, fíjate que yo hago yoga todos los días y corro 2 kilómetros todos los días, y en el último mes ya no me permite mi cuerpo correr más de 200 metros. Le hicimos estudios y documentamos que tenía una lesión coronaria. No a un infarto, pero sí la arteria estaba con tendencia a tener un infarto en los próximos días. Sí, de hecho me ha tocado en urgencias que llega mucho paciente que va a cierto lado de atención o ahí mismo llegan con dolor con ese atípico como tipo gastritis y no le toman ningún estudio, lo dejan ir, le dan un medicamento y regresan ya infartados y hasta fuera de tiempo, como decíamos, ¿no? Pero ¿cómo es tan importante conocer estos síntomas para que los anoten y sepamos inmediatamente qué hacer? Me ha pasado muchas veces que llegan con otro tipo de síntomas hasta típicos y es un infarto. Claro. Si ustedes tienen dolor en el pecho intenso, con sudoración, no se esperen. Lo más correcto es ir a una sala de urgencias y estar completamente seguros de que su problema no sea agudo, porque si hay un retraso en el diagnóstico, las implicaciones pueden ser fatalistas en las siguientes horas. Sí, de hecho es muy importante, pasando ya a un tema como el diagnóstico, y que aparte que nos ven los pacientes, seguramente nos llegan a ver muchos médicos de primer contacto, que es importante también fortalecer esta información para hacer el diagnóstico. Yo le digo también a los residentes que tenemos en urgencias, y ellos lo saben, un paciente con dolor precordial, con los factores de riesgo que mencionamos hace rato, lo primero que debemos de tomar es un electrocardiograma. ¿Hay algún otro diagnóstico aparte o alguna recomendación? Sí, nos basamos en marcadores de sangre que se llaman enzimas cardíacas. Y las enzimas cardíacas es un rule out para un problema cardíaco. No, un electrocardiograma completamente normal no descarta un problema coronario. Por eso nos tenemos que apoyar de algunas otras pruebas como enzimas cardíacas, en donde si están elevadas esos marcadores, nos hablará de que existe un daño miocárdico y tendremos que tener cierto tratamiento para ese tipo de paciente. Decimos, electro vemos, arterias no conocemos. Es correcto. Ahora, por ejemplo, nosotros ya tenemos aquí, porque no sé si te acuerdas bien del caso que te enviamos en el hospital, que también es una paciente que llegó con sudoración, diaforesis, le tomamos un electro, luego me comunicó contigo para casi activar el código infarto. Tomamos el electro y lo mandamos contigo, pero tenemos un kit que es completo para ver este tipo de la troponina, ¿no? Las enzimas que podemos ver que nos diagnostican. ¿Qué hay de nuevo ahora para tener en consultorio que nos recomiendes para hacer ese estudio de manera muy rápida? La realidad es que por consultorio no es lo recomendable, Edgar. Esto, lo ideal es directamente en una sala de urgencias. De hecho, en mi consulta de cardiología, si yo veo un paciente que llega conmigo por tener dolor, en ese momento yo tengo que valorar qué tan inestable está el paciente y enviarlo a la sala de urgencias lo antes posible, porque en mi consultorio yo no lo puedo resolver. Sí, de hecho es importante, y de hecho ya hay educación o información en escuelas, estadios, hospitales para activar ese 911 y luego inmediato enviarlo con el especialista ideal. Ahora, ¿el código infarto qué es? El código infarto es un programa nacional
que se decidió con la finalidad de atender al paciente con un infarto agudo al miocardio lo antes posible. Las guías internacionales en cuanto al tratamiento del infarto mencionan que tiene que ser lo más rápido posible porque, como ya les comenté, el tiempo es músculo. Entonces, este tipo de procedimientos que comentamos, la angiografía coronaria y el verbo de abrir la arteria, que se llama angioplastía coronaria, no se puede realizar en todos los hospitales. Nosotros tenemos que tener el equipo necesario, los médicos necesarios y una sala de hemodinamia, en donde es una sala de proyección de rayos X en vivo que nos permite valorar las arterias en ese momento. Entonces el código infarto está diseñado para que el paciente llegue a primer nivel de atención, ya sea en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, se detecte el infarto y se traslade lo antes posible a un hospital de tercer nivel. O sea, ya es todo un protocolo que se lleva. Es un protocolo con algoritmos que debemos saber responder y nosotros como médicos enviarlo a una sala de hemodinamia, claro, que es lo fundamental y lo principal. Yo siempre le digo a los pacientes, si tienen dolor en el pecho y estos factores, inmediatamente acudir a un hospital, porque no tiene caso, no, o bueno, más bien, no importa que un hospital sea grande, sino que tenga esa sala de hemodinamia para poder resolver esa situación cardiológica. El tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento aparte sabemos que es un cateterismo, pero lleva medicamento, ya que lo viste, ya que le hiciste el diagnóstico, ya que lo llevaste a la sala de hemodinamia, ¿qué se hace después? Pues es complejo, sí, porque no todos responden igual al cateterismo y obviamente entre más tardados el procedimiento, pues implicará más riesgo en su corazón. Yo explico a los pacientes que un infarto es como si hubiera un incendio en un bosque. Y lo que hace el cateterismo y la angioplastía coronaria es apagar ese incendio, pero el incendio ya está, ¿sí? O sea, el daño ya hubo. Lo que queremos con un cateterismo es evitar que progrese el infarto y que el daño del músculo sea mayor, porque entre más daño existe en el músculo, peor vida tendrá el paciente. Entonces, lo que hacemos tratamiento básico, que es dosis altas de aspirina, dosis alta de anticoagulantes, dosis alta de medicamentos para bajar el colesterol. Se hará el tratamiento y posteriormente se dará tratamiento para seguir cuidando el corazón. Un cateterismo y una angioplastía, mejor dicho, no exenta que los pacientes tengan que tener tratamiento por un infarto, sino será la parte fundamental, pero el tratamiento médico será para seguir teniendo una buena calidad de vida con el corazón. Ahora, en el infarto y prácticamente en las enfermedades cardíacas, el cambio en el estilo de vida es lo más importante en el tratamiento. Si el paciente sigue fumando, si el paciente sigue teniendo sedentarismo, si el paciente no se controla bien en la dieta, si el paciente tiene altísimas cargas de estrés y no se manejan esos factores, el paciente estará destinado a tener otro evento cardiovascular a 3 años. ¿Sí te ha tocado ver pacientes que se infartaron una vez y regresan otra vez infartados? Muy seguido. Ahora, después del infarto, del tratamiento, del cateterismo, ¿qué pasa con esa rehabilitación cardíaca? ¿Debe de haber? Por supuesto, la rehabilitación cardíaca es uno de los tratamientos fundamentales de los pacientes que tienen enfermedades cardíacas. En este caso estamos hablando de infartos, y la rehabilitación cardíaca son sesiones de ejercicio vigiladas por cardiólogos en donde se va acondicionando el corazón para que el paciente vuelva a tener una muy buena calidad de vida y el pronóstico sea mucho mejor. Está indicado en todos los pacientes que tuvieron un infarto agudo al miocardio. Fíjate, Luis, me llega una pregunta de un paciente que dice que ya se infartó. Dice, mi cardiólogo me dio medicamentos. Dice, ¿los tengo que tomar de por vida?
Algunos sí y algunos no. Nosotros pues no somos receta de cocina, Edgar, Sí, sí. pero habrá algunos medicamentos que van a disminuir en riesgo de que esto vuelva a pasar. Y habrá otros medicamentos en donde nosotros podemos ir valorando a cierto tiempo cuáles pueden suspenderse. Alguna situación también, porque yo creo que todas las enfermedades están relacionadas con la parte psicológica, mental. Algo que le tengamos que dar también como una recomendación o un seguimiento en la cuestión mental posinfarto. Sí, de hecho la rehabilitación cardíaca, un buen programa de rehabilitación cardíaca incluye terapias psicológicas e incluye nutrición. ¿Sí? Esa es parte de la rehabilitación cardíaca. A los pacientes es muy impactante para el paciente tener un infarto porque todo sucede muy rápido. O sea, es un paciente que estaba comiendo en su casa en la mañana y en la tarde ya lo están operando del corazón. Entonces eso mentalmente es muy cansado para el paciente. Por eso yo siempre me apoyo de terapia psicológica con la finalidad de concientizar al paciente. Tampoco decirle al paciente que no lo vea la luz porque no se vaya a infartar y no caigamos en un estado psicótico. Sí, que esté ¿no? todo el tiempo viviendo con miedo, ¿no? Claro, que el paciente Y esté es que muy no es para estresado. menos, ¿no? O sea, imagínate que es un infarto. Yo, de hecho, digo, cuando tenga dolor en el pecho, a una sala de hemodinamia, Sí, pero, inmediatamente. pero eso impacta mucho a la Sí, salud mental de las personas. sí, Entonces, sí, los pacientes se pueden volver muy aprensivos y tampoco se trata de eso. O sea, el paciente finalmente se hace esto para que su vida vuelva a la normalidad. claro, así es. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay mitos y realidades. Vamos a verlo así de esta manera. Mito o realidad, solo le da a pacientes mayores de 60 años. No, eso es falso. Lo vimos que no. Dicen los pacientes, bueno, ya me dio el dolor en el pecho, ya se me pasó. Ya no, quiere decir que ya no hay infarto. No, pueden ser avisos del infarto que viene. De hecho, puede regresar hasta más fuerte, me imagino, ¿no? O otro mito o realidad que le fuimos contestando, si me duele en la parte de estómago, ¿es gastritis? No siempre. No siempre, es un dolor atípico. De hecho, yo veo muchos pacientes de gastroenterología terminan con cardiología y muchos pacientes de cardiología terminan yendo con el con el gastro. Con tomar aire, ya se me quita el dolor, ya no, ya estoy recuperado. No, es un dolor prácticamente por dentro, como le llaman los pacientes. Hay pacientes que dicen, doctor, ¿verdad que no duele el corazón? No, por supuesto que duele y es un dolor con una sensación de muerte inminente. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy, muy interesante y muy buena información que le está llegando a todas las personas que nos están viendo, pero también me están llegando varias preguntas y las voy a leer tal como me están llegando porque son muchas, esperemos que nos dé tiempo para hacerlas todas, pero dice un paciente, doctor, ¿cómo se siente realmente un infarto? Un infarto es un dolor opresivo. Los libros lo explican como una sensación inminente de muerte. Es una sofocación, es un dolor muy intenso, jamás lo habían sentido y ese dolor se puede ir hacia la mandíbula y es una sensación como si los estuvieran ahorcando o hacia el brazo izquierdo. Dice la otra pregunta, si el corazón pudiera hablar durante un infarto, ¿qué estaría pidiendo ese corazón? Destápame la arteria. Eso está gritando que por favor, más bien el corazón músculo Sí. es como si le pusiéramos de pronto al río una presa. Entonces el músculo estaría gritando, por favor, ayúdame. Pues sí, la verdad es que sí me puse a reflexionar y recordar varios pacientes que creo que es lo que me estaban diciendo cuando llegaron a la sala de urgencias. Dice otra pregunta, ¿qué es más peligroso durante un infarto? ¿El dolor en el pecho o el miedo que paraliza, que hace que la gente no pide ayuda? Sí, las dos, las dos, por supuesto. Muy buena pregunta. La realidad es que es un dolor tan intenso que lo más común es que el paciente, él solo pida ayuda. Él o ella pida ayuda. Sin embargo, hay un nicho de pacientes que psicológicamente no quieren causar problemas en la familia, que dicen me van a atender tarde en institución, si voy a un hospital privado, quién sabe cuánto salga.
y eso mentalmente puede jugar una carta mala en el juego. Sí, claro. Dice un paciente, ¿un infarto me puede avisar días antes que me voy a infartar? Sí, de hecho lo común es que el paciente empiece a tener ciertas molestias, como ya las que platicamos, de síntomas tanto típicos como atípicos, unos días previos antes de que la arteria termine completamente la plaquita de colesterol, reventarse y producir el trombo que estamos platicando. O sea, entonces, un cardiólogo intervencionista, vaya a hacer una palabra coloquial, ¿un infartólogo qué es? Sí, es un cardiólogo que se dedica a las arterias coronarias. Se dice cardiólogo intervencionista porque intervenimos el corazón de manera percutánea. Podemos resolver problemas tanto de las válvulas como de las arterias, como marcapasos, etcétera. Y eso se llama cardiólogo intervencionista porque interviene el corazón. Sí, de hecho, dice un paciente en la pregunta, si yo estoy infartado, ¿me tienen que abrir el corazón? No. Las cirugías de corazón abierto se llaman cirugías de bypass coronario o puentes coronarios, y ese es completamente otro nicho de pacientes. Los pacientes que requieren eso son vistos por médicos que hicieron cirugía y después hicieron la especialidad en cirugía cardiotorácica. Los cardiólogos somos una rama de medicina interna con la alta especialidad en resolver problemas de manera percutánea sin necesidad de abrir el tórax para llegar al corazón. Sí, de hecho, esto es mínimamente invasivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros necesitamos varios equipos médicos especializados. Lo más importante, creo yo, que es tener un muy buen equipo médico, tener una buena anestesiólogo que te apoye, tener un ayudante que sea igual cardiólogo intervencionista, es lo más correcto y el deber ser. Necesitamos algo que se llama sala de hemodinamia, que es una sala de rayos X en vivo, que es un fluoroscopio, y ese fluoroscopio nosotros inyectamos por medio de la pierna o por medio del brazo, metemos unos tubitos de plástico especializados que se llaman catéteres. Esos catéteres se abocan a las arterias del corazón y con un medicamento especial, que es un tinte especial, vemos las arterias coronarias en el fluoroscopio en tiempo real. Vemos dónde está la obstrucción de la arteria y por medio de hilos especiales de aleaciones de metal y con globitos especiales empezamos a dilatar la arteria. Todo es como un sistema de monorriel. El paciente no está completamente dormido, es una anestesia local y es una sedación leve porque estamos durante el procedimiento pidiéndole al paciente que respire profundo, hablando con él, necesitamos que nos diga si sigue con el dolor, si mejoró el dolor. Entonces los pacientes no requieren anestesia general, es una sedación y anestesia local, tanto por la pierna o por el brazo. Sé que esto puede variar, pero es una pregunta que nos hacen. ¿Cuánto tiempo dura este cateterismo? El cateterismo se divide en dos, Edgar. El cateterismo se divide en angiografía coronaria, que es el momento en donde uno da el diagnóstico, y el paso a seguir es angioplastía, que es el verbo de intentar solucionar la arteria y poner en esa zona, en esa ruptura de la plaquita, poner unas mallitas de aleaciones de metal con ciertos medicamentos que se llaman stents, ¿sí? Y esos stents normalmente nos lleva aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media el poder resolver esta arteria. Aunque entre más rápido, mejor. Obviamente, la anatomía del paciente, las condiciones del paciente harán qué tan difícil o qué tan factible será trabajar esta arteria. De hecho, me está llegando una pregunta que dice, yo tengo muchos factores de riesgo. Son dos preguntas. ¿A partir de cuántos factores de riesgo podemos decir que ya puede presentar un infarto este paciente? No, con uno, ¿eh? Con uno. Con uno. ¿Con la edad? Obviamente,
Todo se mide en algo que se llama riesgo relativo. Y en riesgo relativo son fórmulas matemáticas de probabilidad. Hay algunos factores de riesgo que no tienen el impacto de otros factores de riesgo. Sí. Voy a poner un ejemplo. Un factor de riesgo es el género femenino a los 60 años de edad comparado con alguien de 50 años de edad, pero que fuma una cajetilla al día. Claro. El que fuma una cajetilla al día está destinado a tener un infarto en muy pocos meses. Pero todos tienen un factor de riesgo y todos tienen un riesgo relativo. Claro, ahora dice este paciente, yo tengo varios factores de riesgo. Cuando vamos con el gastroenterólogo porque tenemos gastritis ya crónica, nos hacemos un estudio que es una panendoscopia. Dice, ¿yo me puedo hacer un estudio de un cateterismo como preventivo o algo? No existen cateterismos preventivos. Se pueden hacer estudios previos para ver si el paciente tiene placas de colesterol que aún no están rotas y que pueden producir un infarto. Pero hacer procedimientos de un cateterismo sin tener la certeza de que lo va a necesitar es poner a un riesgo al paciente, porque una angiografía coronaria implica riesgos. Sí, implica claro. riesgos. Entonces no la recomendamos ni se deben de hacer. No. Otra pregunta más. ¿Cree que es costoso? Sí es costoso. Es costoso la sala de hemodinamia, es costosa la enfermedad, es costoso el material, ¿sí? Los stents, que son las mallitas de metal, pues sí tienen un costo elevado. Los baloncitos que les comento, las guías que son los hilitos de metal en donde atravesamos la arteria, sí tiende a ser costoso. Todo dependerá también el estado del paciente. Si es un paciente muy grave, por definición el costo será más alto. Si es un paciente más estable, pues probablemente el costo se reduzca, porque lo más costoso de todo es el material con el que se hace este tipo de procedimientos. Este tipo de procedimientos normalmente los hospitales no cuentan con este material. Se le tiene que hablar a un proveedor del material y el proveedor del material será el encargado de darle el material necesario al médico en ese momento. Porque hay pacientes que me han dicho, oye Luis, si tú me haces un cateterismo y ves que tengo una arteria lastimada y que se tiene que resolver, ¿me la resuelves otro día? La respuesta es no. En ese momento se soluciona el problema. Por eso decía que una cosa es cateterismo y otra cosa es angioplastía, aunque las dos se hacen en ese mismo momento. Poniendo el ejemplo del plomero, es como si el plomero llevara la tlapalería directamente a la casa. Claro, pues creo que se ha aclarado muchas dudas, hemos informado mucho datos de alarma, factores de riesgo, síntomas. ¿Algún mensaje final? Pues el mensaje que yo le doy a todos mis pacientes en la consulta es la prevención. ¿Okay? Ahorita estamos platicando la culminación de una enfermedad que pudo haber sido completamente prevenible. El mejor paciente de cardiología es el que previene, Edgar. Si el paciente detecta que no está haciendo ejercicio, que está fumando, que no lleva una buena dieta, que no se controla bien de su presión, que no se controla bien la diabetes, nuestro trabajo como médicos es un equipo con el paciente. Entonces nuestro trabajo consiste en concientizar al paciente de que a la hora de mejorar esos factores modificables, que es lo que platicamos al principio, pues su riesgo cardiovascular será menor exponencialmente hablando. Claro, pues como tú dices, yo creo que la prevención es importante. Nos gustaría que nos compartas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, en qué hospital estás. Mira, yo soy Luis Saldívar, estoy en Asociados, estoy en el Hospital Star Médica, Tlalnepantla, es donde está mi consultorio. Yo doy consulta de lunes a sábados en turno matutino
Y con todo gusto, el día que quieran, pueden buscarme en internet como Luis Saldívar Cardiólogo y seguramente habrá varias maneras de localizarme. Pues muchas gracias. Pues ya vieron que el infarto no avisa y que la prevención es lo más importante. Pues gracias a todos, gracias Luis, la verdad es que apreciamos mucho tu presencia y tu información y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego.